Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arthur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que son nuevos por acá, déjenme les recuerdo que estamos haciendo una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Yo sé que muchos de los dominicanos ya los conocen, pero estos videos son justamente para los que no. Ya llevamos una serie más o menos de 8 o 10 videos, entonces se los recomiendo, le voy a dejar el último por aquí arriba. Hoy vamos a hablar de uno de los dominicanos que más influyó en la música y fue uno de los representantes del género hoy conocido como la salsa. Nació en Santiago de los Caballeros en 1935, pero neoyorquino por adopción. Durante toda su vida se caracterizó por su compromiso con la música latina y el desarrollo de los latinos en el mundo. Fue cofundador de la legendaria casa disquera de música Fania Records y conocido como el padrino de la salsa, aunque es considerado por otros como el mismísimo creador de lo que hoy conocemos como la salsa. Y hoy les quiero hablar de Johnny Pacheco. Ladies and gentlemen, the great Johnny Pacheco. Él tuvo esa visión, reunir a todos los artistas que grababan con el sello Fania, entonces formar una agrupación. Fue sin duda el centro de todo lo que tiene que ver con salsa. Un dominicano porque tuvo tanto poder. Decir Johnny Pacheco es... Johnny Pacheco compuso más de 150 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos, como La Dicha Mía, Quítate tú pa' ponerme yo, Acuyuyé o El Rey de la Puntualidad. Johnny es considerado por muchos como el creador de la salsa, el padrino de la salsa, el que dio a conocer esta música no solo en New York, sino en todo el mundo. A los 11 años se trasladó junto a su familia a New York, donde pudo continuar sus estudios musicales de percusión en la escuela Juilliard y se convirtió en el mejor percusionista de su tiempo. En el 1960 el joven músico organizó su primera orquesta, la legendaria Pacheco y su Charanga, y su primer álbum vendió más de 100,000 unidades en menos de un año, convirtiéndose así en la producción latina de mayor venta. Desde aquel momento, Johnny Pacheco y su música popularizaron internacionalmente un estilo de baile propio, la pachanga, fusión del nombre Pacheco con charanga, que lo convirtió en una estrella internacional y realizó varias giras por Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina e incluso África. Pacheco y su charanga fueron la primera orquesta latina que se constituyó en la principal atracción del legendario Teatro Apolo en Harlem en 1962 y 1963. A finales del año 1963 su carrera dio un giro histórico cuando junto al abogado italoamericano Jerry Masucci fundó la compañía discográfica Fania Records, que durante décadas ha aglutinado a los más importantes músicos latinos del momento. En 1964 el sello estrenó su primera producción titulada Cañonazo. Como ejecutivo de la compañía, director creativo y productor musical, Pacheco fue responsable del inicio de las carreras de muchas de las estrellas que formaron parte de la compañía discográfica Fania, como Ray Barretto, Bobby Valentín y Rubén Blades. Otro momento histórico de su vida tuvo lugar en el 68, cuando unió a todos los músicos del sello y los presentó a la vez durante un concierto, lo que marcó el nacimiento de la legendaria agrupación Las Estrellas de la Fania, una era inolvidable que cambió la historia de la música tropical. También escribió canciones para una variedad de artistas en la lista de Fania y actuó como director musical de Fania All Stars, la orquesta más grande en la vida de la compañía. Vamos a hacerle algunas preguntas acá. Johnny, dime una cosa, ¿qué se siente ser la cabeza de la agrupación que reúne a los músicos más importantes del mundo en música latina? Bueno, lo necesario primero para empezar es comprarse un pomo grande de aspirinas. En 1974, Pacheco inició una colaboración histórica con la ex vocalista de Sonora Matancera, Celia Cruz, simplemente titulado Celia y Johnny. Su primer esfuerzo juntos comenzó con la incandescente Quimbara, una pista que resume la esencia misma de la explosión de la salsa neoyorquina de los años 70 y que se erige como el pináculo artístico de la propia carrera de Celia. Juntos grabaron varios sencillos exitosos, entre ellos Toro Mata, Cúcala y la composición biográfica de Pacheco sobre la historia de vida de Cruz, La Dicha Mía.
Sus 9 nominaciones para el premio Grammy, sus 10 discos de oro y sus numerosos premios y honores rinden tributo a su creatividad como flautista, compositor, arreglista, líder de orquesta y productor, y lo convierten en una leyenda de la música latina. A la vez que construía una exitosa carrera musical, Pacheco produjo varias películas que han ayudado a popularizar internacionalmente la música latina, entre ellas Los Reyes del Mambo en el 92, protagonizada por el actor español Antonio Banderas. Durante toda su vida, Johnny Pacheco se caracterizó por su compromiso con el desarrollo de la comunidad latina alrededor del mundo. En 1994 estableció la beca que lleva su nombre y con la que cada año ayuda financieramente a un estudiante latino en su primer año de universidad. En el 2004, Pacheco lanzó su última colección, un evento de estrellas titulado Apropiadamente Entre Amigos. Tú como dominicano es muy probable que ya conocías la historia de Johnny Pacheco. Al que no la conozca y quiera abundar más sobre el tema, ya hay documentales, hay muchísimos en YouTube, incluso hay una película que recomiendo que pasen a ver. Ahora, ¿eras tú de los que no conocía la importancia de este personaje dominicano en la música internacional? Hoy en día no se asocia tanto el dominicano con la salsa a nivel internacional, aunque debo de decir que hay muchísimos proyectos salseros en República Dominicana que valen muchísimo la pena escuchar. Si no conocen la salsa dominicana, busquen en YouTube, en Spotify y van a encontrar por montones. Recuerda que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar a este canal es compartiendo y dándole like, además de dejar tu comentario. Esto ayuda al algoritmo y que YouTube recomiende este video a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.